Hola, en este video resolveremos una actividad de aplicación de campos escalares donde trabajaremos de manera integrada con la primera parte de los temas: dominio, curvas de nivel, gráficas y derivadas parciales. Empecemos leyendo el enunciado. Se está estudiando un misterioso líquido que al ser mezclado con agua produce liberación de calor. Para estudiar este proceso en detalle, se utiliza un reactor con una capacidad máxima de 10 litros y se determina que la cantidad de calor Q, medida en kilocalorías, desprendida a partir de la mezcla, se puede modelizar correctamente por la función de ley Q de xy dada, donde x representa los litros del líquido misterioso e y los litros de agua. Antes de empezar, identifiquemos las variables del problema. En la ley del campo escalar, vemos explícitamente que las variables independientes son x e y, y a partir del enunciado, que representan los litros de líquido misterioso y los litros de agua respectivamente que se introducen en el reactor, mientras que la variable dependiente es Q, igual que el nombre del campo, y representa el calor liberado por la mezcla expresado en kilocalorías. Vamos ahora a resolver los ítems. En el ítem A debemos definir y graficar el dominio natural de Q, considerando las restricciones propias del problema. En primer lugar, recordemos qué es el dominio natural. El conjunto de todos los elementos del dominio, en este caso pares x, y, para los cuales la expresión tiene sentido, lo que debe tener en cuenta tanto las restricciones algebraicas como las restricciones propias del modelo. El hecho de que esto último se aclare en el enunciado es meramente para reforzar la idea de que siempre deben tener en cuenta estas restricciones. Empecemos entonces por las restricciones algebraicas. Tenemos un cociente, por lo que el denominador debe ser distinto de 0, la cual será nuestra única restricción algebraica. Veamos ahora las restricciones físicas. A partir del enunciado sabemos que x e y representan litros de líquido, por lo que deberán ser cantidades no negativas. ¿Tenemos alguna otra restricción? Pausa el video ahora y relee atentamente el enunciado, intentando ver si encontrás alguna restricción adicional. Bien, el enunciado afirma que el reactor tiene una capacidad máxima de 10 litros, con lo cual tenemos un límite en la cantidad total de líquido que puede haber. Y dado que las variables representan los volúmenes en litros de cada uno de los líquidos, entre ambos no pueden sumar más de 10 litros. Matemáticamente lo podemos escribir de la siguiente manera. Habiendo hallado todas las restricciones, debemos definir y graficar el dominio de Q. Los dominios de campos escalares generalmente los definiremos por comprensión, es decir, como los pares ordenados x, y pertenecientes a Rn, en nuestro caso R2, que cumplan ciertas condiciones. En nuestro caso, obtuvimos previamente las condiciones impuestas por las restricciones del modelo y las algebraicas, las cuales deben cumplirse al mismo tiempo, por lo que podemos definir nuestro dominio usando el conector y entre las 4 condiciones halladas. Ahora bien, ¿cómo graficamos el dominio? Para esto, debemos hallar los puntos del plano que cumplan las 4 condiciones al mismo tiempo. Empecemos por hallar los puntos del plano que verifican las 3 inecuaciones al mismo tiempo. Vemos fácilmente que la primera inecuación representa todos los puntos del primer y cuarto cuadrante, además del eje Y, mientras que la segunda representa el primer y segundo cuadrante, además del eje X. Para determinar la región plana asociada a la inecuación x más y menor o igual que 10, planteamos la ecuación correspondiente y despejamos y, obteniendo la siguiente recta. Tomamos un punto de prueba a un lado de la frontera, por ejemplo el 0, 0, vemos que verifica la inecuación y concluimos entonces que la región plana que corresponde a nuestra inecuación es la que contiene a dicho punto, es decir, el semiplano hacia abajo e izquierda de la recta. La recta también la marcamos en línea llena porque en la inecuación se incluye la igualdad. Superponiendo las 3 gráficas, queda delimitada la región marcada, que llamé T. Además, teníamos una restricción adicional. X más 1 debía ser distinto de 0. Aquí, la ecuación asociada nos representará una curva, por lo que todos los puntos que estén sobre esa curva
deberemos excluirlos de nuestro dominio, ya que son los que anularían el denominador. Obtenemos la ecuación x igual menos 1, que corresponde a la recta representada en naranja en el gráfico, y que, como vemos, se encuentra íntegramente por fuera de la región t, por lo que esta condición no nos representa ninguna restricción adicional. El gráfico de nuestro dominio, entonces, resulta ser la región t previamente graficada. Esta actividad nos permite visualizar una cuestión importante respecto a la gráfica y definición de dominios de campos escalares. Noten que la gráfica del dominio es única y muestra de manera unívoca qué puntos están incluidos en el mismo y qué puntos no. En cambio, la definición del conjunto del dominio no lo es. Podríamos, por ejemplo, haberlo definido reemplazando alguna de las condiciones por otra equivalente, cambiando x más y menor o igual que 10 por y menor o igual que 10 menos x, o incluso no haber dado la primera condición, que como vimos en el gráfico, no sumó ninguna restricción adicional. Por este motivo, las gráficas de los dominios nos resultarán particularmente útiles. Continuemos con el ítem B. En el mismo, debemos, en primer lugar, determinar la cantidad de calor desprendida cuando 3 litros de agua reaccionan con 2 litros del líquido misterioso. 3 litros de agua corresponden a la variable independiente y igual a 3, mientras que 2 litros del líquido misterioso corresponden a x igual a 2. Dado que el calor desprendido es la variable dependiente del campo, solo debemos hallar la imagen del campo para las condiciones dadas, es decir, en el punto de coordenadas 2, 3. Obtenemos entonces que se liberan 2 kilocalorías de calor para las condiciones dadas. Luego debemos indicar analítica y gráficamente todas las otras posibles combinaciones de cantidades de ambos líquidos que desprenderían la misma cantidad de calor. Esto quiere decir todas las combinaciones de x y de y cuya imagen al aplicar q también sea 2, es decir, la curva de nivel C sub 2. Analíticamente, esto lo escribimos como haríamos con cualquier curva de nivel. Los puntos del dominio pertenecientes ya no a R2, sino ahora al dominio de nuestra función, que cumplan como única condición que la ley del campo escalar sea igual a una imagen fija, en este caso 2. Gráficamente, debemos determinar qué puntos del plano están representados por la ecuación dada y graficar únicamente los que estén incluidos dentro de nuestro dominio. Para hallar la curva asociada a nuestra ecuación, despejamos y, obteniendo la siguiente expresión. Pausa el video ahora, verifica el despeje y grafica la curva correspondiente a la ecuación en un sistema de referencia adecuado. Deberías haber obtenido algo como esto: una gráfica en el plano coordenado xy correspondiente a una hipérbola con asíntota vertical en x igual a 0 y asíntota horizontal en y igual a 2, y con sus ramas ubicadas abajo a la izquierda y arriba a la derecha de las asíntotas. ¿Es esta entonces nuestra curva de nivel? No. Como dijimos antes, debemos tomar únicamente la porción de la curva incluida en nuestro dominio. Ahora sí, hemos graficado C sub 2. En el ítem C se nos pide, en primer lugar, utilizar GeoGebra para visualizar un mapa de contorno del campo escalar. Mi explicación en este apartado no será detallada, ya que tienen subido un video explicativo para trabajar con campos escalares en GeoGebra en este mismo canal. Les recomiendo que, si trabajar con GeoGebra se les complica, repasen dicho video. En mi caso, utilicé GeoGebra 6 para Windows, trabajando con la vista gráfica, que es la que permite trabajar en 2 dimensiones, donde se grafican las curvas de nivel. En primer lugar, grafiqué el dominio del campo escalar. Esto lo pueden realizar ingresando como comando la línea de texto que se muestra en azul. Al poner T, le asigné el nombre de la región. Si lo omiten, GeoGebra le asignará automáticamente una letra. Respecto a la definición del dominio, solo deben explicitarse las restricciones en forma de inecuaciones, y si se debe tomar la intersección de los conjuntos resultantes, se utiliza el doble ampersand, que en GeoGebra representa un i. Para hacer el mapa de contorno, escribí la siguiente expresión.
Dado que k es una variable desconocida, automáticamente GeoGebra crea un deslizador. Luego debemos configurar dicho deslizador. En mi caso le asigné valores entre 0 y 10 e incrementos de a una unidad, aunque esto deberán evaluarlo para cada caso y eventualmente ir probando tanto los valores extremos como el incremento para obtener un mapa de contorno que les sea de utilidad. Por último, al ir variando el deslizador, GeoGebra irá graficando las distintas curvas de nivel. Si queremos graficar el mapa y que queden todas visibles, debemos hacer clic derecho sobre la expresión de nuestra curva y habilitar la opción Mostrar rastro. Luego de hacer correr el deslizador habiendo habilitado la opción, obtenemos el mapa de contorno pedido. Se muestran las etiquetas de las distintas curvas agregadas por mí, ya que GeoGebra no las incluye automáticamente, pero pueden reconocer cuál es cada una al ustedes ir variando el deslizador. Noten que C0 corresponde a ambos ejes coordenados y que C10 no se observa en el recorte de imagen que hice. Ahora bien, observen algunas limitaciones relacionadas al software que utilizamos. En primer lugar, poder hacer el mapa de contorno es muy útil para extraer información sobre nuestro campo, pero tengan en cuenta que no hay una manera muy sencilla, o al menos nosotros no la encontramos, de acotar las curvas únicamente al dominio que en este caso viene dado por restricciones propias del problema. Por ende, podemos utilizar el software para darnos una idea de su mapa de contorno, pero siempre considerando que únicamente trabajaremos con las porciones de curvas contenidas en el triángulo azul. Resta ahora utilizar el mapa de contorno para explicar la siguiente afirmación. La máxima cantidad de calor que puede liberarse en el reactor se encuentra entre 5 y 6 kilocalorías. Para esto, observemos que convenientemente incluí en mi mapa de contorno las curvas C5 y C6. Si ustedes no lo hicieron, podrían agregarlas ahora. Para explicar esta afirmación, podemos observar la tendencia de las curvas de nivel. Vemos que, para mayores valores de K, o sea, de imágenes del campo, nuestras curvas se encuentran más hacia arriba y hacia la derecha. Luego, vemos que para valores crecientes de imagen, C5 es la última curva que se encuentra parcialmente incluida en el dominio. De C6 en adelante, se encuentran íntegramente afuera. A partir de estas observaciones, podemos conjeturar que el máximo valor de Q se dará para un punto ubicado dentro del dominio, pero a su vez en la región comprendida entre las curvas C5 y C6, y que la imagen en ese punto, que será un valor entre 5 y 6, será el máximo que puede tomar nuestro campo escalar en su dominio. Trabajemos ahora con el ítem D. Debemos hallar la ley de h, donde h se define como h de x igual a q aplicada en x y 3. Además, debemos explicar qué información brinda dicha función y graficarla en un sistema de referencia adecuado. Vemos que h se define a partir de q, y que el campo escalar q nos representaba el calor liberado cuando x litros de líquido misterioso se mezclan con y litros de agua. Al definir h, la variable y se fija en 3, por lo que esta nueva expresión nos representará el calor liberado cuando x litros de líquido misterioso se mezclen con 3 litros de agua. Es decir, h estará representando el calor liberado por la mezcla en función de los litros de líquido misterioso, considerando una cantidad de agua constante e igual a 3. Observen que h es una función escalar. A un número real, que representa litros, le asigna un número real, que representa el calor liberado. Habiendo hecho este análisis, obtengamos su ley, que debe corresponder a la de una función escalar. Para esto, podemos trabajar con la ley del campo escalar y simplemente reemplazar la variable y por la constante 3, donde aparezca la expresión. De esta manera, obtenemos la ley de h, que como podemos ver, corresponde a una función homográfica. Luego, debíamos indicar qué información brindaba esta función, que en este caso ya lo hicimos previamente.
Por último, debemos graficar la función en un sistema de referencia apropiado. Como h es una función escalar, la graficaremos en un sistema de referencia de q versus x, que son sus variables dependiente e independiente respectivamente. Ahora, ¿cuál será el dominio de h? Debemos tener en cuenta qué valores puede tomar x mientras y permanece constante e igual a 3. Una manera sencilla de visualizar esto es sobre el dominio de nuestro campo escalar. Si en el mismo fijamos la variable y igual a 3, obtenemos la recta graficada y por lo tanto, los valores que podrá tomar x serán los que se encuentren sobre esa recta y dentro del dominio de la función, es decir, los valores comprendidos entre 0 y 7. Con esta información, podemos graficar la función pedida con dominio entre 0 y 7. Aquí se muestra el resultado final, que por el dominio de trabajo corresponde a una porción de rama de hipérbola. En el ítem E debemos hallar h' aplicada en 2 y explicar qué informa en palabras del problema. Observen que esto no es más que una derivada de una función escalar en un punto, es decir, se trata de un problema que ya aprendimos a resolver en Matemática 1. Para hallar h' en 2, entonces procedemos primero a hallar la ley de h', obteniendo luego de trabajar la expresión 3 sobre x más 1 al cuadrado. Y luego valorizamos esta expresión en 2, obteniendo como resultado 1/3 kilocalorías sobre litro, con las unidades correspondientes al cociente de las variables de h. Ahora, veamos qué nos informa el valor obtenido. Si bien es algo que, nuevamente, ya sabemos hacer por tratarse de una función escalar, procedamos poniendo especial atención en que h fue definida a partir de fijar o dejar constante una de las variables de un campo escalar. Entonces, h informa el valor de q en función de x, donde la variable y del campo escalar q se fijó en 3 litros. Luego, h' no es más que la razón de cambio de q con respecto a x, con y fija en 3 litros. Si expresamos esto mismo utilizando las variables del problema, resulta que h' es la razón de cambio del calor desprendido, Q, con respecto al volumen de líquido misterioso que se mezcla, X, manteniendo una cantidad de agua constante e igual a 3 litros, y constante e igual a 3. Por lo tanto, al valorizar esta función en 2, obtendremos la siguiente información. Partiendo de una condición inicial de 2 litros de líquido misterioso, condición dada al valorizar la función en 2, y 3 litros de agua, condición dada al definir h fijando y igual a 3, el calor liberado por la mezcla aumenta, por el signo de la derivada, a razón de 1/3 de kilocalorías por litro de líquido misterioso agregado, manteniendo un volumen constante de 3 litros de agua. Una observación. Noten que en todo momento hablamos de razón de cambio, así como también podríamos haber hablado de tasa de cambio. Pero no hubiera sido correcto interpretar esta derivada en términos de velocidad, ya que nuestra variación de calor no es en función del tiempo, sino que lo que estamos estudiando es cómo cambia el calor desprendido Q al aumentar el volumen del líquido misterioso. En nuestro caso, significaría que, a partir de una mezcla de 3 litros de agua y 2 litros de líquido misterioso, un incremento infinitesimal de líquido misterioso medido en litros desprendería una cantidad de calor de 1/3 de veces de ese incremento medido en kilocalorías. Bien, en el ítem F debemos hallar el resultado obtenido en el inciso E de una manera alternativa. Veamos qué hicimos hasta ahora. A partir de un campo escalar, fijamos una de sus variables obteniendo una función escalar y derivamos la función obtenida respecto a la única variable posible, evaluando posteriormente en un punto la función derivada obtenida. La manera alternativa de realizar este proceso consiste en trabajar con una de las derivadas parciales del campo escalar, y de hecho, será el camino más habitual para hallar la información que obtuvimos en el ítem E. Para nuestro campo Q existirán dos derivadas parciales,
tantas como variables independientes tenga el campo escalar. La derivada parcial con respecto a x me representará la razón de cambio de q con respecto a x, manteniendo la variable y fija en un valor constante, mientras que la derivada parcial de q con respecto a y representará la razón de cambio de q con respecto a y, manteniendo x constante. Dado que h es una función de x, donde y se mantenía en un valor fijo, la derivada parcial que necesitamos será con respecto a x. Comparemos esta derivada parcial con h', que la habíamos analizado previamente. Observen que son muy similares, con la salvedad de que h' solo nos sirve para obtener razones de cambio manteniendo y fija igual a 3, mientras que la derivada parcial de q con respecto a x nos permitirá obtener la misma información si evaluamos y en 3, pero también nos permitirá trabajar fácilmente con cualquier otro valor de y, siempre y cuando y sea constante. Por lo tanto, será preferible trabajar directamente con derivadas parciales, que nos permiten obtener información de manera menos trabajosa. Volvamos a nuestra derivada parcial. Esta expresión también será un campo escalar, y deberemos evaluarla en el punto 2, 3 para obtener la misma información que al evaluar h' en 2, ya que necesitamos evaluar la razón de cambio cuando partimos de 3 litros de agua constantes y 2 litros de líquido misterioso. Bien, ¿cómo hallamos el valor pedido? Al igual que con las derivadas de funciones escalares, hallaremos primero la ley de la derivada parcial de q con respecto a x. Para esto, partiremos de la expresión de nuestro campo escalar y deberemos derivar la expresión considerando a y como una constante, como se muestra abajo. Pausa el video ahora, verifica el resultado y verifica también que si en esta expresión fijás y igual a 3, obtenés la misma expresión que para la ley de h'. Por último, evaluamos el campo escalar obtenido en el punto 2, 3 y obtenemos, sin sorpresa, el mismo valor que para h' en 2. Por último, debemos determinar la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación. La razón de cambio del calor liberado respecto al volumen de agua, considerando una cantidad constante de líquido misterioso, no depende del volumen de agua que hay en el reactor. La principal dificultad de este ítem tiene que ver con entender qué se nos está pidiendo. Verán que una vez comprendido esto, la justificación es sencilla. Intentemos simplificar un poco la expresión. En primer lugar, la afirmación se refiere a la razón de cambio del calor liberado respecto al volumen de agua, considerando una cantidad constante de líquido misterioso. Esto no es más que la derivada parcial de q con respecto al volumen de agua, es decir, y. Posteriormente dice que esta derivada no depende del volumen de agua que hay en el reactor, es decir, no depende de y. Noten que para que la afirmación sea verdadera, la derivada parcial con respecto a y no debe depender de y para ningún par ordenado del dominio, ya que no se nos especificó ninguna condición particular para los volúmenes de agua y líquido misterioso. Hallemos entonces la ley de la derivada parcial y analicémosla. En primer lugar, veamos nuevamente la expresión de nuestro campo escalar. Observen que si reescribimos esta expresión como se muestra, se ve claramente que la variable y está multiplicada por una expresión que no depende de y, por lo que al derivar con respecto a y, la consideraremos una constante. La derivada entonces resulta ser dicha constante, es decir, x sobre x más 1. Vemos entonces que la expresión de la derivada parcial únicamente depende de x, es decir, por ejemplo, si tengo 3 litros de líquido misterioso, la derivada parcial en cuestión dará como resultado 3/4, y esto será independiente de la cantidad de agua que haya en el reactor. Por ende, como el resultado de la expresión no depende de y, la afirmación resulta ser verdadera.